Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 28. Sello de la Puerta Maravilla, incompleto. Sello de la Puerta Maravilla, incompleto. Lindon miró boquiabierto a la descripción del bloque de madera. No esperaba que el manual de arte marcial de grado 3 estuviera realmente incompleto. Resulta que este manual de arte marcial fue encontrado por el abuelo. Aún así, como pone en la descripción, este manual de arte marcial está incompleto. Si realmente quieres aprender un arte marcial de grado 3, te sugiero que aprendas algún otro, dijo Linxia mientras caminaba hacia adelante. Si el abuelo quiere mostrar un manual incompleto, ¿debe implicar que el sello de la Puerta Maravilla debe de ser de hecho poderoso?, preguntó con curiosidad Lindon. Está bien. Aún así, lo importante es que no puedes dominarlo completamente. De acuerdo con el abuelo, incluso si dominas este manual de arte marcial incompleto, únicamente será tan poderoso como un arte marcial de grado 3 o quizá aún más débil, replicó Linxia con una sonrisa. Más aún, es excesivamente difícil dominar este incompleto sello de la Puerta Maravilla. De hecho, mucha gente en la familia Lin lo ha intentado, pero hasta ahora, únicamente abuelo y tu padre lo han logrado. Además, como su poder es menor a otras artes marciales de nivel 3, finalmente lo abandonaron. Linxia le advirtió, notando que Lindon todavía estaba tentado a intentarlo. Oh. Lindon se hizo un poco hacia atrás al pensar que únicamente su padre y abuelo habían logrado dominar este arte marcial. Parecía como si este arte marcial de sello de la Puerta Maravilla fuera realmente algo especial. Si está incompleto, ¿será capaz la misteriosa sombra brillante de restaurar completamente los capítulos perdidos?, se preguntó Lindon. Basándose en su experiencia con el puño penetrante y la palma de 8 desolaciones, parecía que la sombra brillante pudiera perfeccionar cualquier otro arte marcial. ¿Podría también perfeccionar este arte marcial incompleto llamado sello de la Puerta Maravilla? Si la sombra brillante era capaz realmente de restaurar perfectamente este arte marcial, Lindon habría indudablemente descubierto un enorme tesoro. Aun a pesar de que era incapaz de imaginar cómo de fuerte era el sello de la Puerta Maravilla en estos momentos, el hecho era que, aun incompleto, se podía calificar como un arte marcial de grado 3. Esto apuntaba a que si este manual de arte marcial estuviera completo, al menos sería un arte marcial de grado 4. Arte marcial de grado 4. Eso ya no pertenecería a una categoría baja, sino a una categoría media de artes marciales. De hecho, en toda la familia Lin únicamente había un manual de arte marcial de grado 4, el único que robó secretamente el abuelo cuando fue desterrado del clan Lin. Si Lindon pudiera dominar un arte marcial de grado 4, tenía completa fe de que podría incluso derrotar a un practicante de la 9ª capa de cuerpo templado. Tengo que al menos intentarlo. El corazón de Lindon bullía ahora de excitación en cuanto a la perspectiva de aprender un arte marcial de nivel 4 mientras miraba al manual de color oscuro con ojos apasionados. Momentáneamente, había suprimido el entusiasmo en su corazón mientras se acercaba a coger el manual. Aún así, su brazo se detuvo repentinamente a mitad de camino. Oí, tú, descarado compañero, ¿por qué no me escuchas? Estás pidiendo que te derroten. Linxia, que estaba detrás de él, le riñó después de ver lo determinado que estaba todavía Lindon a elegir este manual de arte marcial incompleto, sin tener en cuenta su advertencia. Déjame intentarlo primero, si no es adecuado, simplemente lo cambiaré por otro distinto, replicó Lindon con una sonrisa. Tú. Bien. Como quieras. Era evidente lo frustrada que estaba Linxia mientras estampaba su pie contra el suelo. Previamente, había visto a mucha gente intentar aprender este arte marcial incompleto también. Muchos de ellos tenían el mismo tiempo de mentalidad que Lindon, creyendo ingenuamente que podían dominarlo. Aún así, al final, todos ellos habían terminado decepcionados y finalmente habían cambiado hacia otro arte marcial nuevo. Además, ella no quería ver a Lindon gastar su tiempo en esfuerzos inútiles. No te preocupes, Linxia Jie. Simplemente tengo curiosidad. No tengo hechos planes concretos de empezar a entrenar todavía. Respondió Lindon con una sonrisa, sabía que Linxia estaba simplemente mirando por él. De acuerdo, cuídate bien tú mismo. No retrases tu entrenamiento debido a esto. Estos bastardos de las familias Lei y Xie nos han estado observando por un tiempo, y aún más, frecuentemente nos hemos chocado con sus miembros de la joven generación.
Mientras que mencionaba este hecho, rastros de ira se mostraban en las mejillas de Lin Xia. Inmediatamente, su expresión se volvió ligeramente sombría mientras suspiraba. De todas formas, el hecho es que esos bastardos son de hecho más fuertes que nosotros. Cada vez es que nos chocamos, acabamos finalmente perdiendo. Además, como es inapropiado que los adultos intervengan en estos temas, simplemente pueden quedarse a un lado sin poder hacer nada. ¿Quién es actualmente el más fuerte entre la generación joven de las familias Lei y Xie? Preguntó Lindon mientras asentía suavemente con su cabeza. No estaba sorprendido de este hecho, después de todo, esas dos familias estaban bien establecidas en el pueblo Inyan. En comparación, la familia Lin se sentía como si fuera extranjera. Entre la generación joven de la familia Lei, el más fuerte sería Lei Li. Por lo que sé, ya avanzó a la octava capa del cuerpo templado hace 4 meses. Justo ahora, puede ser que quizá haya alcanzado la 9ª capa. En cuanto a la familia Xie, debería de ser Xie Jinjin. Ella debe de estar en la 8ª capa de cuerpo templado. Cuando Lin Xia mencionó este nombre, apretó sus dientes. Evidentemente había mala sangre entre ellas. Lei Li, Xie Jinjin. Lindon recitó silenciosamente sus nombres mientras se lamentaba del hecho de que las familias Lei y Xie estuvieran de hecho mucho mejor establecidas que la suya. ¿Y qué hay del Dojo Espada Furiosa? Lindon había recordado de pronto a la facción que había avanzado aún más rápidamente que la familia Lin, aun a pesar de que hubieran llegado después al pueblo Inyan. En el Dojo Espada Furiosa, el más fuerte debería de ser Wu Yun. Justo ahora, su fuerza parece estar aproximadamente en la 8ª capa de cuerpo templado. Aún así, está constantemente peleando con aquellos dos de las familias Lei y Xie. De hecho, luchó contra Lei Li antes, aunque fue finalmente derrotado. Respondió Lin Xia. Un grupo temible de hecho. Lindon sonrió suavemente, apretando su mano involuntariamente en el agarre del manual oscuro de arte marcial. No había motivo para el de competir con Lin Hon y con el resto nunca más. De hecho, debería de luchar contra esas respetables figuras de las jóvenes generaciones del pueblo Inyan. Sí, en comparación, la generación joven en la familia Lin es definitivamente más débil. Lin Xia suspiró. Aún así, su moral se vio elevada pronto mientras observaba a Lindon y proclamaba felizmente: aún así, las cosas van a cambiar. Con alguien oculto como tú a nuestro alrededor, nuestra familia Lin acabará consiguiendo un resultado excelente en la próxima casa. Lin Xiaojie, piensas demasiado bien de mí. Después de todo, mi fuerza actual es similar a la tuya. Comparado con esos 3 compañeros, todavía tengo un largo camino que recorrer. Lindon sacudió su cabeza, con una sonrisa en su cara. Deja de actuar tímidamente. Meramente has estado entrenando por menos de 1 año. ¿Sabes cuánto hace que empecé a entrenar? A tu velocidad actual, puedes fácilmente superar a Lei Li y volverte en el mejor miembro de la generación joven de todo el pueblo Inyan. Replicó mientras ponía los ojos en blanco. Aún así, déjame advertirte primeramente. Una vez que te vuelvas más fuerte que Lei Li, debes de ayudarme a ocuparme de esa *** de Xie Jinjin, o si no, no te perdonaré nunca. Como si hubiera recordado algo, Lin Xia amenazó a Lindon repentinamente. Lindon estaba sorprendido al ser testigo del brillo terrorífico en los ojos de Lin Xia. Era como si estuviera mirando a una pequeña tigresa. Inmediatamente, asintió y replicó con una seca carcajada: ya que Lin Xiaojie me ha pedido este favor, por supuesto lo cumpliré. Aún así, ¿por qué me debo de ocupar de Lei Li para ocuparme de Xie Jinjin? Esto es porque Xie Jinjin es la prometida de ese bastardo. Si vas a ocuparte de ella, primero debes pasar sobre Lei Li. Explicó Lin Xia. Comprendido. Lindon se puso pensativo. Poco después, asintió con su cabeza. De acuerdo, se está haciendo tarde. Tiempo de irse. Después de que te registres, puedes llevarte este manual de arte marcial incompleto a casa. Lin Xia asintió con satisfacción antes de girarse e irse caminando. Mientras ponía sus manos detrás de su espalda, su coleta se extendió hasta su delgada cintura, moviéndose de un lado para otro al mismo tiempo que sus andares, dando la impresión de una chica vivaz. Mientras seguía a Lin Xia, Lindon rápidamente lo registró y después se fue de la biblioteca de artes marciales con el manual de arte marcial incompleto de sello de la Puerta Maravilla en su mano. Después de que se fuera de la biblioteca de artes marciales, Lin Xia y Lindon charlaron por un tiempo antes de que ella se fuera finalmente. Lindon dio un suspiro de alivio mientras procedía a irse de regreso a casa.
Estaba extremadamente entusiasmado de ver si la misteriosa sombra brillante podía restaurar completamente este incompleto arte marcial llamado Sello de la Puerta Maravilla. Capítulo 29. Un cambio en el talismán de piedra. La débil luz de luna envolvía toda la tierra con una capa plateada. La figura de Lyndon apareció de nuevo en la oscuridad del dominio espiritual. Cerca de allí, seguían existiendo las dos sombras brillantes mostrando el puño penetrante y la palma de 8 desolaciones respectivamente. Aún así, esta vez, Lyndon no se molestó en mirar a ninguna de las dos sombras brillantes. En cambio, miró fijamente a un punto detrás de la segunda sombra brillante, mientras sombras de anticipación y nerviosismo coloreaban su rostro. En la tarde, había ya realmente leído el manual de Sello de la Puerta Maravilla. Aún así, tal y como Lincia había dicho, esto era únicamente un manual incompleto, y dominar este extremadamente complicado y detallado arte marcial, era de hecho excesivamente difícil. Por tanto, después de toda una tarde de intenso estudio, había conseguido pocos resultados. Además, este manual incompleto de Sello de la Puerta Maravilla era diferente de otros artes marciales con los que Lyndon había entrado en contacto antes. Por ejemplo, el puño penetrante y la palma de 8 desolaciones eran ambos artes marciales que envolvían una secuencia fija o movimientos en patrones. En comparación, el Sello de la Puerta Maravilla usaba algún tipo de sellos manuales en orden de sacar fuera del cuerpo la energía Yuan y, cuando la energía Yuan era combinada con los sellos manuales, un extremadamente fuerte poder se generaba. Aunque le había dado un vistazo a todo el manual, Lyndon todavía era capaz de sentir que el método de sellos descrito en el incompleto manual no estaba completo. Tal vez era esto por lo que Lin Xiao y Lin Zentian habían decidido abandonar este arte marcial, aún después de lograr dominar este método de sellos manual. Después de todo, sin el manual completo, era imposible sacar el verdadero poder del Sello de la Puerta Maravilla. En cuanto a los faltantes métodos de sellos de mano, Lyndon tenía la esperanza de que la sombra brillante del talismán de piedra fuera capaz de completarlos. Bajo la cansada mirada de Lyndon, al principio, nada ocurrió dentro de la oscuridad detrás de la segunda sombra brillante, hasta que momentáneamente, la oscuridad se profundizó y se formó una tercera sombra brillante. Después de ser testigo de cómo la sombra brillante tomaba forma, Lyndon no podía evitar dar un pesado suspiro de alivio dentro de su corazón. Cuando esa sombra brillante finalmente parpadeó hacia la existencia, sus manos se juntaron para formar un sello manual complicado. Esto es de hecho el sello manual de apertura del método del Sello de la Puerta Maravilla. Una luz se encendió en los ojos de Lyndon mientras enfocaba todos sus sentidos en la sombra brillante. Después del primer sello manual, la brillante sombra mostró 5 sellos manuales más en sucesión. Cada forma de sello manual mostrado era bastante diferente al anterior, ni siquiera con las preparaciones que había hecho por la tarde, sintiéndose presionado, Lyndon era capaz de mantener su ritmo. Cuando el sello manual hecho por la sombra brillante cambió por 7ª vez, el corazón de Lyndon empezó a latir rápidamente ya que los métodos de sellos de mano escritos en el manual incompleto terminaban allí. Por tanto, el resto de métodos de sello de mano no estaban grabados en este manual incompleto. Bajo la fiera e intensa mirada de Lyndon, los originalmente delicados movimientos de la sombra brillante repentinamente hicieron una pausa. Después de lo que pareció una eternidad, afortunadamente, el ceño de manos finalmente continuó cambiando. Conseguido. Observando a las manos de la sombra brillante, los nuevos sellos manuales eran claramente muy extraños, aunque también parecían estar en concordancia con los previos movimientos de sellos manuales. Lyndon podía apenas evitar ponerse a dar saltos de alegría, mientras que el entusiasmo y la felicidad fluían por su rostro. El incompleto manual de arte marcial era perfectamente restaurado gracias a la fantástica habilidad de la brillante sombra del talismán de piedra. Pensar que realmente funciona, sobreponiéndose a sus emociones, le tomó un tiempo a Lyndon recuperar finalmente su compostura y otra vez se enfocó en la brillante sombra del talismán de piedra. Aún así, su tez cambió repentinamente al darse cuenta de que la brillante sombra parecía desvanecerse y parecía mucho más débil que antes. Aunque la velocidad con la que los sellos manuales cambiaba había empezado a ralentizarse. ¿Qué está pasando? Después de ser testigo de esta escena, Lyndon se sintió altamente alarmado. Esta era la primera vez que algo así había pasado, ni siquiera cuando había obtenido el talismán de piedra. La expresión en el rostro de Lyndon se volvió un poco fea, mientras la velocidad a la que la sombra brillante pasaba entre cada sello manual se volvía gradualmente más lento. Al final, la sombra brillante acabó inesperadamente parándose. Aún así, el último sello manual en las manos claramente no era el último en el Sello de la Puerta Maravilla.
Quizá la sombra brillante del talismán de piedra es incapaz de restaurar completamente este sello de la puerta maravilla. Las cejas de Lyndon se juntaron arrugándose, mientras era evidentemente incapaz de comprender por qué la brillante sombra del talismán de piedra, que había estado bien hacía unos momentos, finalmente se había vuelto incapaz de ejecutar el sello de la puerta maravilla. Aún así, aunque la brillante sombra del talismán de piedra se había pausado, después de un tiempo, otra vez volvió al punto de comienzo del sello de la puerta maravilla. También, incluso en esta segunda repetición, Lyndon se sintió decepcionado cuando vio que la sombra brillante todavía paraba en el mismo lugar que lo había hecho anteriormente. Aún a pesar de seguir repitiéndose una y otra vez, no había mayores mejoras en el sello de la puerta maravilla. Lyndon miró boquiabierto a la sombra brillante del talismán de piedra. Un tiempo después, finalmente alcanzó el límite de su paciencia y se rindió. Mientras suspiró, burlándose de sí mismo dijo, olvídate, quise hacer más con lo poco que tenía. Por lo menos, todavía está más completa que la versión incompleta escrita en el manual. Después de decirse esto, Lyndon estiró sus manos, mientras imitaba a la brillante sombra del talismán de piedra y formaba los sellos manuales. Esto ocurrió por un buen rato antes de que finalmente Lyndon relajara sus manos y tomara aire profundamente. Aunque los sellos manuales eran complicados, bajo el perfecto tutelaje de la brillante sombra del talismán de piedra, grabar estos sellos manuales en la mente no sería una tarea difícil. Aún así, aunque eran fáciles de recordar estos sellos manuales, era una totalmente diferente historia cuando se veía forzados a usarlos en una batalla. De acuerdo con el manual incompleto, este sello de la Puerta Maravilla se divide en 4 capítulos. Aún así, el manual incompleto únicamente tiene los sellos manuales del primer capítulo. Si no me equivoco, los sellos manuales extras mostrados por la sombra brillante del talismán de piedra pertenecen al segundo capítulo. Aunque ¿por qué el sombra brillante no puede restaurar los capítulos ese tercero y cuarto? ¿Puede ser que sean demasiados complejos para que los maneje? Las pupilas de Lyndon titilaron de lado a lado mientras rascaba su cerebro buscando una solución. Al final, únicamente pudo sacudir su cabeza y suspirar, si son 2 capítulos, entonces, son 2 capítulos. De todas formas, con mi fuerza actual, sería un buen logro el dominar el primer capítulo del sello de la Puerta Maravilla. Lyndon se consoló a sí mismo por dentro, antes de salir del dominio espiritual con una pizca de pesar. En su cama, los ojos fuertemente cerrados de Lyndon finalmente se abrieron. Su fuerte y saludable figura saltó de la cama antes de concentrar su energía dentro de su abdomen, mientras sus manos se juntaban para formar vastas imitaciones de esos complicados sellos manuales. Mientras se movía de un sello manual al siguiente, ondas de poder Yuan fueron transmitidas repentinamente desde la semilla de poder Yuan hacia los canales de Lyndon. Aún así, sus movimientos fueron extremadamente minúsculos y después de parpadear, desaparecieron de nuevo. Mientras las ondas se desvanecían, Lyndon, sin poder hacer nada, sacudió su cabeza. Aunque había memorizado los sellos manuales, todavía le quedaba un largo camino por recorrer para poder alcanzar la etapa donde pudiera usar el poder Yuan y el método de sellos manuales a la vez. Después de todo, como se había dicho, el primer capítulo del sello de la Puerta Maravilla era realmente considerado como un arte marcial de nivel 3. El primer capítulo del sello de la Puerta Maravilla es realmente equivalente a un arte marcial de nivel 3, si se le añade el segundo capítulo, entonces incluso si el sello de la Puerta Maravilla no se puede considerar un arte marcial de nivel 4, definitivamente estaría por encima de los demás artes marciales de nivel 3. Mientras los pensamientos de Lyndon alcanzaban este punto, la melancolía de antes se debilitó considerablemente. Dejó salir un suspiro mientras su mano se alzaba para recoger el talismán de piedra de su cuerpo. Sin embargo, de pronto notó algo por la esquina de su ojo y su tez cambió enormemente. ¿Qué está pasando? El talismán de piedra se había vuelto algo más oscuro y el originalmente cálido sentimiento como jade casi se había disipado completamente. Incluso los extraños símbolos místicos que lo cubrían se habían vuelto apenas discernibles. El actual talismán de piedra ya no parecía distinto de una piedra de un camino. Era como si el talismán de piedra hubiera perdido su suministro de poder y se hubiera convertido en una piedra normal. ¿Falta de energía? Un pensamiento pasó por su mente, haciendo que el frenesí del corazón de Lyndon se dispersara. Únicamente ahora empezaba a comprender vagamente por qué la sombra brillante del talismán de piedra podía únicamente restaurar hasta la mitad de los capítulos antes de pararse automáticamente. Quizá este talismán de piedra requiera energía para poder perfeccionar estos artes marciales.
ya que realmente he gastado su energía en el puño penetrante, en la palma de 8 desolaciones, y ahora con el sello de la Puerta Maravilla, su fuente de energía original se ha gastado. Esto debe de ser lo que ha pasado. En su habitación, Lyndon quitó el sudor frío de su frente. Ya que ahora sabía dónde yacía el problema, podía buscar una solución para resolverlo. Después de todo, este talismán de piedra era demasiado importante para él. Sin importar cómo, no podía permitirse que nada le ocurriera. Capítulo 30. Un logro menor. Lyndon sabía que había dos métodos para adquirir más energía, a partir de elixires o del poder Yuan. La probabilidad del primero era relativamente menor. Basándose en la habilidad del talismán de piedra para refinar píldoras, no parecía estar muy interesado en la energía contenida en los elixires. Por lo tanto, tenía que confiar en el poder Yuan. Mientras se daba cuenta de ello, Lyndon dudó por un momento antes de lentamente cerrar sus ojos. Cuando sintió la semilla de poder Yuan dentro de su cuerpo, un brillo débil surgió de repente en el centro de la palma de su mano. Un débil rastro de poder Yuan surgía lentamente bajo la piel de su palma. Como fuera, el poder Yuan era incapaz de salir de su cuerpo. Después de todo, basado en su capacidad actual, todavía estaba lejos de ese nivel de maestría sobre el poder Yuan. Bas, zumbido, no obstante, justo cuando Lyndon fruncía el ceño, mientras agarraba el talismán de piedra, este de repente empezó a sacudirse y de pronto podía sentir las corrientes de energía dentro de él siendo violentamente aspiradas hacia afuera por el talismán de piedra. Este repentino cambio causó que el rostro de Lyndon se volviera pálido. La semilla de poder Yuan era el fruto de su trabajo de más de medio año de entrenamiento. Si era completamente absorbida hasta no quedar nada por el talismán de piedra, todo su trabajo duro se habría ido río abajo. En el instante en que entraba en pánico, un dolor agudo surgió de su palma. Rápidamente se volvió a mirar, solo para ver que el talismán de piedra de manera inesperada había comenzado a incrustarse en la palma de su mano. La velocidad a la que el talismán de piedra se fusionaba con su mano iba aumentando rápidamente. Mientras trataba desesperadamente de despegarlo, el talismán de piedra ya se había introducido en su palma. No obstante, su palma estaba completamente ilesa sin un solo rasguño en su piel. Al mismo tiempo que el talismán de piedra se deslizó en la palma de su mano, la fuerza de succión se iba haciendo cada vez más débil, hasta que finalmente desapareció. Lyndon suprimió el pánico en su corazón mientras se giraba a ver su palma, solo para encontrar una fila de símbolos que brillaban débilmente. Estos lucían como si hubieran sido impresos por dentro de su piel y eran difíciles de encontrar a menos que uno mirara de cerca. Estos símbolos no eran ajenos a Lyndon ya que eran exactamente los mismos símbolos que había en el talismán de piedra. Al contemplar los misteriosos símbolos, Lyndon se encontraba completamente sin palabras. Podía sentir claramente que el talismán de piedra había entrado en su palma. Tal vez debido a esta conexión física, ahora se sentía más familiarizado con el talismán de piedra. Cuando intentó interactuar con el talismán de piedra dentro de su palma, Lyndon cerró los ojos y al instante fue llevado en el dominio espiritual. Allí, el brillo de la tercera sombra resplandeciente parecía haberse recuperado ligeramente. Como suponía, el talismán de piedra necesita poder Yuan con el fin de perfeccionar las artes marciales. Al ver esta escena, Lyndon asentía con la cabeza ya que finalmente había comprendido uno de los misterios detrás del talismán de piedra. Cerró sus ojos y salió del dominio espiritual. Desde que el talismán de piedra entró a su cuerpo, podía entrar al dominio espiritual siempre que quisiera. El poder Yuan en mi cuerpo es muy débil. Por lo tanto, el talismán de piedra es incapaz de perfeccionar el sello de la Puerta Maravilla. Supongo que este arte marcial es realmente complejo, Lyndon se dijo a sí mismo mientras cerraba sus dedos para formar un puño. Parece que tengo que mejorar mi fuerza lo más pronto posible. Lyndon suspiró suavemente. Finalmente, entendió que el talismán de piedra requería una gran cantidad de poder Yuan para perfeccionar artes marciales de nivel más alto. Anteriormente, cuando él se encontraba con artes marciales de nivel 1 como puño penetrante, podía perfeccionarse fácilmente. De todos modos, ahora que se había encontrado con un arte marcial de alto nivel, que además estaba incompleto, necesitaba abastecerse de enormes cantidades de poder Yuan. Sobre este pensamiento, Lyndon decidió temporalmente suprimir su deseo de dominar el sello de la Puerta Maravilla. Cuando se sentó en su cama, sacó una botella de líquido Link del talismán de piedra y metió algunas gotas en su boca. Poco después, su cuerpo empezó a absorber los flujos de poder medicinal puro de forma que su semilla de poder Yuan creció gradualmente. Durante el siguiente mes, Lyndon decidió recluirse por sí mismo.
Era raramente visto caminando por la familia Lin mientras dedicaba todo su tiempo y esfuerzo en entrenar. Gracias a la ayuda del líquido Lin del talismán de piedra, varias píldoras de elixires y su incansable régimen de entrenamiento, se las arregló para lograr un avance significativo. En el plazo de un mes, la semilla de poder Yuan dentro de su cuerpo había multiplicado su tamaño unas cuantas veces. De hecho, el poder Yuan contenido dentro de él superaba con creces la cantidad que había tenido durante la competición familiar. A pesar de que aún no ha avanzado a la octava capa de cuerpo templado, era solo cuestión de tiempo. En cuanto al primer capítulo del sello de la Puerta Maravilla, Lindon lo había practicado incesantemente durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, se había convertido más y más competente y ahora podía usar mejor el poder Yuan y técnicas de sellos manuales en conjunto. Sin embargo, con respecto al segundo capítulo del sello de la Puerta Maravilla, independientemente de lo mucho que se esforzó, Lindon todavía era incapaz de activar cualquier poder Yuan en conjunto con ello. Tal vez su fuerza era demasiado débil aún. Sin embargo, su duro trabajo a lo largo del mes había dado sus frutos. En la espesura del bosque, Lindon se sentó encima de un bloque de piedra con los ojos fuertemente cerrados. Rastros débiles de sudor eran visibles en su cuerpo, lo que indicaba que acababa de pasar por un periodo de entrenamiento vigoroso. Como Lindon se sentó con los ojos cerrados, rastros de poder Yuan flotando en el aire constantemente fluían dentro de él en sincronía con su respiración y nutrían cada parte de su cuerpo. Por supuesto, la pequeña cantidad de poder Yuan era insuficiente para satisfacer la demanda de Lindon, por lo que se tragó despacio una píldora Reishi rojo llameante. Cuando la píldora entró a su cuerpo, un poderoso poder medicinal explotó instantáneamente en su cuerpo. En ese momento, Lindon pudo sentir una sensación vigorizante constantemente recorriendo sus huesos y tejidos. Mientras el poder medicinal recorría todo su cuerpo, era refinado por sus canales en pequeños rastros de poder Yuan, los cuales eran asimilados después dentro de su semilla de poder Yuan. Bas, zumbidos, a medida que más poder Yuan fluía dentro de su semilla de poder Yuan, esta semilla de poder Yuan, que nunca se había movido antes, de repente tembló ligeramente. Una tenue neblina que rodeaba la semilla de poder Yuan se transformó en un halo resplandeciente que se movía en espiral alrededor de la semilla de poder Yuan. Justo mientras que la niebla resplandeciente se transformaba en un halo, Lindon podía claramente sentir que la semilla de poder Yuan dentro de él había comenzado a fluir a lo largo de sus canales y se movió a la parte baja de su abdomen. Sin embargo, justo mientras que la semilla de poder Yuan llegaba al final del canal interior de su cuerpo, una resistencia invisible apareció. Era como un muro invisible que inmediatamente detuvo la semilla de poder Yuan en su camino. Enfrentado a la obstrucción de la pared invisible, la semilla de poder Yuan intentó traspasarla a la fuerza. Sin embargo, después de unos cuantos intentos, parecía tener poco efecto, por lo que solo podía renunciar a ello. Octava capa de cuerpo templado. Después que la semilla de poder Yuan fue bloqueado por la fuerza invisible, Lindon lentamente abrió sus ojos. Mientras exhalaba profundamente, una expresión de entusiasmo iluminó sus ojos. Su semilla de poder Yuan se había fortalecido varias veces en comparación a cuando fue la competición familiar. Basado en su progreso actual, él debería estar en la octava capa de cuerpo templado. Esa barrera invisible debe ser la barrera Dantian. Si puedo romper a través de esta barrera, mi semilla de poder Yuan sería capaz de entrar en mi Dantian y sentar sus raíces firmemente ahí, formando una base estable para el entrenamiento. Lindon murmuró para sí mismo: cuando la semilla de poder Yuan ponga sus raíces en su Dantian, sería una señal de que estaría cerca de avanzar a la novena capa de cuerpo templado. Sin embargo, basado en la situación actual, todavía tenía que trabajar duro durante un tiempo antes de poder llegar a ese paso. No obstante, el haber progresado desde la séptima capa de cuerpo templado a la octava capa en meramente un mes era un logro de por sí impresionante. Por lo tanto, sería demasiado ambicioso apuntar a la novena capa en este momento. Después de todo, Roma no se construyó en un día. Conforme saltaba del bloque de piedra, Lindon estiró su cuerpo. Con una seria expresión en su cara, formó un complicado sello de manos. En el instante que el sello de mano se formó, un aura especial brotó de su cuerpo y llenó el aire. Sus sellos de mano rápidamente cambiaron mientras formaba varios sellos de mano complejos en un corto periodo de tiempo. Siguiendo los cambios en los sellos de manos, la semilla de poder Yuan en su cuerpo emitía corrientes de poder Yuan que fluían rápidamente hacia sus manos. A medida que la mano de Lindon se volvía más brillante, repentinamente dejó escapar un rugido mientras golpeaba con su palma en un peñasco de roca sólida.
Boom tras el contacto, el peñasco explotó instantáneamente, metralla de roca se esparció en todas direcciones. Jadeando pesadamente, un enrojecido Lyndon miró fijamente a los restos de la roca. Una expresión de placer incontrolable en sus ojos. Fue finalmente capaz de ejecutar el primer movimiento del sello de la Puerta Maravilla después de que había avanzado la octava capa de cuerpo templado. Esta abrumadora fuerza eclipsó incluso su 10º eco de puño penetrante. Las artes marciales de nivel 3 están realmente en su propia liga. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.